y usted ve que pasa una guerra en un país y ya están... ¿Te aparece un poco de gente de ese país? Nos aparecen a nosotros por el Darién. ¿Cuántas personas están llegando al Darién diariamente? Aproximadamente llegan 800, 900, 1000 personas están llegando diarias. Y ya ellos no quieren producir, para ellos es más atractivo de pronto muchas veces hacer este traslado de migrantes, y es lo que no queremos, porque están rompiendo una idiosincrasia, una cultura, que ya usted ve las viviendas, ya usted ve que no utilizan sus parumas. ¿No? ¿Es cierto que están entrando chinos vía marítima directamente a ese Darién? Sí, nosotros tuvimos una operación con el fiscal de crimen organizado hace como 15 días en el Darién, aproximadamente, donde... Estamos conversando con el comisionado Larry Solís, es el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras, y como esto se graba y va a salir en muchos lugares, se los voy a mandar, quiero mandar un saludo a nuestro amigo mutuo, don Sergio Green, hasta Israel, hasta Farsaba, donde está ahora mismo el centro que hay. Abrazo para Sergio, abrazo para Sergio. Sí. Un abrazo grande para don Sergio. Pero bueno, comisionado, ahora sí vamos a lo espeso de esto. Yo le decía que la parte sexy para el periodismo es Darién. Lamentablemente es un lugar que se le ha llamado la selva de la frontera, la selva del diablo, la selva maligna. Es la misma frontera, es la misma selva de la de Costa Rica, de Nicaragua, pero ya la nuestra tiene la mala fama porque la gente muere. Y hay una pregunta mundial, y es ¿por qué nosotros no hacemos una frontera con migración y aduanas con Colombia? Y que si alguna vez la vamos a hacer, ya el presidente lo ha respondido, pero eso les da a ustedes un tema, y es la situación está tan grave en Venezuela que hay miedo real. Yo lo conversaba con el canciller de la República el viernes pasado que estuvo aquí, de que ya no vengan 1000 por día, sino 5000 por día. Además hay que sumar, y me lo decía hace muchos años algún director del Senafrón, que si hay un problema en Bangladesh, a los 4 meses terminan un grupo de 10, 20 en la frontera de Darién. Yo no le quería hasta que lo vi con mis propios ojos. Y no solamente venezolanos, ecuatorianos, brasileños, cubanos, haitianos, gente de todo el mundo pasando por esa frontera que ha sido siempre así, pero ahora, digamos, y ni hablar de los chinos, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, sí, más que todo, nosotros tenemos ese corredor humanitario, que ahora mismo es el término que estamos integrando, porque al final hay un camino que sí ya se está utilizando. Hay una selva devastada en el buen sentido, que obviamente 2.500, 1.000 personas caminando ya no es un simple camino, sino es ya una calle que se está utilizando como paso para que puedan llegar acá las primeras comunidades receptoras migrantes. Para nosotros es un desafío, y dentro del desafío que nosotros hemos tenido, o que se ha incrementado a partir del año 2016, por lo menos este año, llevamos más de 225.000 que han pasado a la fecha, y eso es un desafío porque tenemos que ser nosotros más integrales. Hay muchas personas que no nos entienden cuando nos llega a nosotros una señora que tiene 8 o 9 meses de embarazo, y nosotros no entendemos cómo pasó o cómo llegó a esa comunidad receptora, o cómo llegó a los primeros puestos que nosotros tenemos, más que todo el cerco que mantenemos en el área del Darién. Y eso es un desafío donde nosotros tenemos que ir preparándonos, y como usted mismo lo dijo, para nosotros el ambiente que hay a nivel regional, que hay a nivel mundial, nosotros cada día lo tenemos que estudiar, porque nos afecta a nosotros de una u otra manera. Si pasa algo en países centroamericanos, en países suramericanos, se va a incrementar más el flujo. Y yo tampoco lo entendía en su momento cuando yo llegué al Darién y comenzamos a ver diferentes nacionalidades. Habían cualquier cantidad de nacionalidades continentales y extracontinentales, y usted ve que pasa una guerra en un país y ya están... ¿Te aparece un poco de gente de ese país? Nos aparecen a nosotros por el Darién, y es ahí donde nosotros tenemos que darle un entendimiento, poder entender este fenómeno, pero también nosotros cumplimos una misión que es la de la soberanía, una misión, la de cumplir la seguridad nacional, y es un tema que nosotros tenemos que tener los policías más especializados, porque una cosa diferente es recibir, como usted mismo lo dijo, como recibíamos en el año 2016, 2018,
2018, 100 migrantes, 200 migrantes, y llegamos a recibir hasta 2.500 migrantes, que es algo que con 20, 30 policías que yo tenga en un puesto, una comunidad receptora, no sobrepasa, no hay forma, y se sobrepasan la misma cantidad de la misma población. Nosotros tuvimos un recorrido hace aproximadamente una semana por el área de Bajo Chiquito y la misma trocha esa que están utilizando, y eso ya es una calle, un camino devastado, la cantidad de basura que usted ve y que usted encuentra ahí, y es por ello que se han tomado algunas alternativas de buscar esta ayuda a nivel regional para que nosotros cada uno pongamos nuestro grano de arena y que nosotros podamos afrontar esto. Nosotros como Servicio Nacional de Frontera continuamos con ese fenómeno, y nosotros en ese corredor humanitario nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo de seguridad y de la parte humanitaria, porque cuando le llega a uno un señor que tiene una prótesis que no sé cómo ha cruzado, que nada más tiene una pierna, usted se pregunta, ¿será que yo dejo a esa persona ahí o se le brinda un apoyo? Entonces, humanitariamente también hay leyes que también te obliga a ti para que usted le dé esa atención de primera instancia a esa persona, o un niño que llega en condiciones extremas ya casi muriéndose. Obviamente que nosotros buscamos y nos abocamos a la parte humana. ¿Cuántas personas están llegando al Darién diariamente? Aproximadamente llegan 800, 900 mil personas están llegando diarias. Están llegando diarias, pero nosotros... Todo por trochas terrestres. Sí, todo por ese corredor humanitario. Ajá. Que ahora mismo mantenemos, y que llegan a la primera comunidad receptora de migrantes, que es Bajo Chiquito. Pero cuando usted llega y ve Bajo Chiquito, ha pasado es como un golpe duro a esa comunidad, que hace 5 años usted veía una comunidad llena de chocitas, de una comunidad autóctona, tradicional, y en el sobrevuelo que hicimos hace aproximadamente 5 días, ya usted ve una comunidad como si fuera una casa, una barriada de la 24 de diciembre, wow. Puras casas de zinc, puras casas de cemento. Entonces le han pegado a la cultura, le han pegado a esa idiosincrasia de ese indígena que es productor. Ya va a haber, se prevé que en su momento vaya a haber desabastecimiento de plátano, porque ellos son uno de los principales productores también del área del Darién, y ya ellos no quieren producir. Para ellos es más atractivo de pronto muchas veces hacer este traslado de migrantes, y es lo que nosotros no queremos, porque están rompiendo una idiosincrasia, una cultura, que ya usted ve las viviendas, ya usted ve que no utilizan sus parumas, no utilizan su parte nativa, sino ya usted lo ve todo con zapatillas, con jeans, con suéter, y entonces ya la gente... Del lado de Panamá. Del lado de Panamá, correcto. Del lado de Panamá, la misma comunidades receptoras de migrantes, que es Bajo Chiquito, y todas las comunidades que están bajando. Entonces, vamos a decir que hoy se acabe el fenómeno del migrante, o que tomen otras áreas para ellos cruzar. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener comunidades vulnerables, comunidades que están acostumbrados a tener una economía informal, y estas comunidades van a quedar vulnerables hacia a muchas amenazas que va a haber en esa área. Usted ve que hay mucha deserción en esas áreas. Usted ve que hay muchas niñas que ya se dedican al negocio de la prostitución, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de prevención en esa área, y usted lo va a ver que van a quedar tan vulnerables que ya un narcotraficante le va a decir, bueno, ya se acabaron los migrantes, ahora el negocio va a ser de cargar droga, o de tú trasladarme esto, o de abastecerme a mí, y es donde ahí nosotros tenemos que abocarnos a trabajar más que todo la parte preventiva. O sea, que el daño que nos está haciendo el tema de los migrantes en Darién no solamente es un tema económico, porque nosotros estamos sufragando todo esto, no solamente es un tema político, que lo tiene, y es que también es un tema social. Claro, es un tema que ha cambiado la idiosincrasia del darienita, o de esa parte de las mismas comunidades receptoras de migrantes, porque ellos, mire, por decirle un ejemplo, voy a poner un ejemplo, en alguna comunidad que se llamaba Canán Membrillo, que es una comunidad productora de aguacate, donde producen uno de los mejores aguacates de Panamá. Ya ellos dejaron aparte el aguacate, para ellos le era un poquito más rentable transportar migrantes, llevar migrantes, atender los migrantes que le llevaban 2.000 a su comunidad. Ya ellos ponían sus informalidades, su venta de comida, sus atenciones, su venta de tarjetas, y ya cuando usted veía, dice, oye, ven acá, ya los aguacates casi ni llegan aquí a Panamá, pero claro,
hay una comunidad que se dedicaba a ese negocio y a producir el aguacate, y ellos dejaron muchos productos al lado por tratar de meterse a esta economía informal. Entonces, cuando volvamos y ellos despierten a la realidad, van a quedar muy vulnerables, y es donde nosotros tenemos que, como Estado, como más que todo instituciones, abocarnos a la prevención y ir preparándonos para la post-migración. Wow, es que se ve complicado. Tengo varias preguntas para corroborar informaciones que tengo. ¿Es cierto que están entrando chinos vía marítima directamente a Darién? Sí, nosotros tuvimos una operación con el fiscal de crimen organizado hace como 15 días en el Darién aproximadamente, donde ellos le llamaban la ruta VIP. Era una ruta que llegaba directamente al área de la costa del Caribe, y de una manera más amena, según lo que ellos mismos decían. Utilizaban caballos, utilizaban algunos vehículos ya cuando los dejaban en un punto donde ya entraban los carros, y le llamaban la ruta VIP porque de pronto habían muchos de estos migrantes de descendencia asiática que de pronto cuentan con otras capacidades, y de pronto no se meten a la misma ruta, que es una ruta demasiado extrema, que es demasiado peligrosa. ¿Tienen un aproximado de cuántos están haciendo o sea, cuántos están llegando a Panamá por esa ruta VIP en cantidad diaria? Bueno, en una de las informaciones que nosotros teníamos, ¿verdad? Aproximadamente la dirección de nosotros de inteligencia contabilizó más de 800 personas que habían sido captadas por parte de estos grupos que se dedicaban a ese tráfico de migrantes. Es por ello que cae con la Fiscalía de Crimen Organizada acá se hace una operación donde hay más de 10 personas aprehendidas, habían más de 15 vehículos que eran producto de este negocio ilícito. Es más, nosotros dentro de eso nosotros tenemos una campaña que es No manche nuestro uniforme. Es ahí donde salió a relucir que una unidad del Servicio Nacional de Frontera, que es habitante de la provincia del Darién, también salió dentro de ese grupo y ahora mismo está detenida. Yo vi ese documental, lo de un canal que se llama Newsmax en Estados Unidos, porque el problema de Darién se ha trasladado a la campaña política norteamericana. El sábado salió un artículo en el New York Times diciendo los influencers de derecha se van a Darién como para desacreditar lo que está pasando. Entonces ya vemos que se comienza a distorsionar de izquierda y de derecha en Estados Unidos lo que pasa en Darién y tratar de culpar lo que está haciendo Panamá. Pero unos para embarrar al gobierno actual y otros para... Yo no lo quiero meter en la política, en el enredo ese, pero le digo lo de los chinos porque en el documental, que me llamó mucho la atención, entrevistaron a una asiática que venía de China directamente, que estaba como si hubiera bajado de un crucero, con lentes y todo lo demás, y ya estaba del lado panameño. Sí. Y la entrevistó un periodista cubano-norteamericano, que yo sé quién es, que es un tipo serio, no uno de esos fascinerosos, y me pareció alarmante, porque yo, bueno, se está creando una ruta, como usted dice, una ruta VIP, eso sí es grave. Sí, bueno, más que todo es ahí donde nosotros, por medio de nuestras unidades de inteligencia y en asocio con el Ministerio Público, más que todo con crimen organizado, hablábamos ese tema con el fiscal Emeldo, y nosotros decíamos, es que no puede pasar, aquí hay un corredor humanitario donde no se tiene que ver esa terminología de esa ruta, y menos una ruta VIP, porque al final de esto nosotros lo que queremos es atender ese fenómeno de una manera organizada, de una manera que venga del gobierno central, y lo ha dicho muchas veces nuestro señor presidente. Nosotros con este corredor humanitario nosotros lo que vamos a dar una respuesta, y él nos ha apoyado a nosotros bastante en conseguirnos las capacidades que nosotros necesitamos como Servicio Nacional de Frontera, girando las instrucciones y buscando la ayuda regional para nosotros atender este fenómeno. Y comisionado, no lo quiero meter en problemas, no tiene que subrayar lo que yo voy a decir, pero ya esto no es un problema de migrantes, ya esto es un problema de tráfico de personas, que lamentablemente tiene un origen y tiene unos patrocinadores del otro lado de la frontera y nos está cayendo a nosotros. Para mí es algo que se tiene que solucionar ya desde el punto de vista político, porque
ustedes son panameños, o sea, usted pone su vida en peligro todos los días. Claro. El joven acá que también, o sea, la gente, son nuestros policías, Sí. son nuestra gente, y nos están trayendo un problema para que nuestra gente tenga que afrontarlo. Ahora sí lo voy a preguntar. Yo tengo información de agencias de inteligencia europeas, gente muy seria, y quería corroborar con usted. Ellos me hablan de entre un 23 y 26% de personas de los que están pasando que podrían estar dentro de categorías de asociados al terrorismo, pedofilia y otros delitos graves que pasan camuflados dentro del grupo de los que sí son migrantes. ¿Eso está cerca de la realidad? Sí, claro, nosotros los resultados operacionales que nosotros lanzamos públicamente y las noticias que siempre lanzamos, por decirle algo, esta semana nosotros hemos captado biométricamente con el sistema de biometría que utiliza el Servicio Nacional de Migración, hemos sacado homicidas, hemos sacado terroristas, hemos sacado violadores dentro de las mismos migrantes que llegan a la comunidad de Laja Blanca, más que todo a la estación de residuos de migrantes de Laja Blanca, donde ellos pasan por una captación biométrica, y esas informaciones son ciertas de que dentro de esos grupos vienen esta cantidad de personas que una vez nosotros lo captemos, se pone a órdenes de esas autoridades, se pone a órdenes de Interpol, se pone a órdenes de la Servicio Nacional de Migración, y que haga el enlace con los organismos internacionales que lo corresponde, a quien se le debe ese migrante. Y sí están pasando muchos en ese mismo flujo, y es donde nosotros tenemos que estar pendientes y fortalecer más que todo con tecnología, fortalecer con inteligencia todo esto, porque inclusive dentro del mismo flujo venían hasta delincuentes del clan de Aragua, y ahí se captaron por medio de informaciones de los organismos de inteligencia, tanto de los hermanos países como también los organismos de inteligencia nuestros aquí, para buscar esa información y poder nosotros capturarlos y poder que no pasen por nuestro territorio, que no permeen en nuestro territorio, que no manchen en nuestro territorio esa cantidad de delincuentes que hay dentro del mismo flujo migratorio. Qué grave lo que me está contando, fíjese. Bueno, eso significa que ha sido al final una buena idea montarlos en un bus y llevarlos al otro centro para que no estén caminando por nuestro país, y porque al final ya yo me he encontrado gente pidiendo dinero. Bueno, hubo un tiempo que incluso hubo una organización delictiva que se puso en eso. Uh-huh. La policía lo desarticuló, creo, en coordinación con ustedes, pero eso va a volver a suceder eventualmente, porque la cantidad es tal que siempre hay algún vivo, ¿no? Ha estado bajando la cantidad en este momento, como le escuché al presidente, que ha habido como una pequeña disminución. Claro, sí ha bajado el flujo, más que todo ha bajado la cantidad que estamos recibiendo, porque nosotros hemos fortalecido esa área de la frontera, ese cerco lo hemos fortalecido, y para nosotros eso va en positivo. Lo que sí, como usted mismo lo dice, más que todo esta operación de flujo controlado que nosotros trasladamos, o que ellos mismos se suben, porque ellos mismos pagan su pasaje, que cuando se suben desde el área del Darién a Laja Blanca y ellos no tengan que pasar por la terminal, o no tengan que atravesar un país tan angosto, tan pequeño como es nuestro país, para nosotros eso es importante, y que no lo dejemos en la frontera como lo estábamos dejando meses anteriores, sino que lo llevemos al Catén, en Ciudanelli. ¿Por qué? Porque nosotros ahí es donde entonces Costa Rica también hace lo mismo y lo lleva a la frontera del próximo país, y para nosotros eso es disminuir un problema en el área de la frontera occidental. Estaban elevando los niveles de hurto, elevándose los niveles de robo, violaciones, y con esta decisión que se tomó en su momento se pudo controlar este tema en el área de la frontera occidental. Para nosotros, para el año 2019-2016,
cuando no había de pronto una operación per se directamente como flujo controlado, habían muchos que llegaban a la terminal y eso era un desastre que en la terminal de transporte, que era una terminal que hay veces rebasa la capacidad en horas pico para tratar al mismo ciudadano panameño y nosotros tener cualquier cantidad de migrantes que ellos hacían sus necesidades en la parte afuera de la terminal, ellos iban era abocándose a buscar ese dinero que necesitaban para pagar su bus para seguir ese recorrido hacia el área del norte. Ellos, claro, que se iban a elevar los hurtos, los robos, y eso fue lo que nosotros hemos tratado de evitar y que no se queden dentro de Panamá. Yo me quedo pensando, comisionado Larry Solís, que y ya para ir finalizando, que no es un tema que se va a resolver, o sea, ustedes van a hacer solamente el muro de contención, porque se tiene que resolver desde la política, lamentablemente. Y lo vamos a tener un tiempo largo. Yo le quería preguntar, ustedes tienen unos campamentos en Darién. Esos campamentos, ahí está la gente de las Naciones Unidas, de Migración, no sé qué cuántas cosas, que no sé por qué está en Colombia, pero ese es otro tema. Yo lo que le quería preguntar era, más o menos cuántas personas están en promedio un día normal en el campamento y por qué no se puede evacuar directamente, o sea, por qué necesitamos tener un campamento. Bueno, más que todo, hablamos en la pregunta anterior nos hablaba en esa área es donde nosotros podemos tener de pronto esa captación biométrica. Claro. Nosotros tenemos que tener ciertos controles para nosotros poder saber quién está entrando a nuestro país. Más que todo es para en la parte de organización, porque si usted lo deja que ellos lleguen y suban los buses, entonces viniera cualquiera. Más que todo, esta gestación de recepción de migrantes, como es el verdadero concepto del término, se hacen para de pronto tener esto un poco más organizado, que de la primera comunidad que ellos lleguen, Bajo Chiquito, ellos llegan, esa comunidad de receptores migrantes, ellos llegan posterior a una estación de recepción de migrantes donde los está esperando migración, donde le hacen esa captación biométrica y donde hay de pronto ese ojo de la inteligencia para verificar más que todo. Claro, y también ver un par de días el comportamiento de los tipos, ¿no? Sí, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y hay unos muchos que llegan que no tienen de pronto su dinero de primera mano, esperan que su familia les manden su dinero por estas agencias que les envían dinero para poder ellos tener entonces la capacidad para seguir su recorrido. Entonces nosotros creo que la estación de recepción de migrantes más que todo tiene un propósito más que todo de organización, y a nosotros hasta cierto punto nos conviene porque es ahí donde nosotros podemos hacer estas captaciones biométricas para nosotros determinar cuál es el delincuente que entra o no a nuestro país y que nosotros lo podamos sacar y que no quede en la ciudad capital o que no quede en nuestra frontera con el hermano país. Usted no estaba encargado todavía, pero ¿qué fue lo que pasó con ese sabotaje que hubo de una parte del campamento? Hace unos meses. Hace unos meses, más que todo, bueno, pues eso fue una pelea, una riña que hubo entre algunos migrantes de diferentes nacionalidades y se formó más que todo una riña tumultuaria donde muchos de estos grupos que vienen de estos países del sur comenzaron y incendiaron más que todo la parte de la biometría, incendiaron todas las capacidades que nosotros teníamos ahí para mantener este flujo más organizado. Hay muchos de ellos que no fue casual tampoco. Sí, hay muchos de ellos que no les conviene, que nosotros tengamos esta organización porque hay muchos de ellos que son captados por medio de esto y entonces ellos van restando estas capacidades, pero lo que sí no podemos nosotros obviar de que nosotros vamos a seguir poniendo nuestras capacidades para que esto se dé de una manera organizada, porque es ahí donde llegan esos flujos, donde nosotros lo podemos mantener un poco y contener esto, a que no le llegue a una ciudadanía aquí, que no esté ese desorden aquí en la ciudad capital, que no esté en la terminal de transporte, que no esté dentro de nuestras carreteras de nuestro país, y es mejor tener eso de una manera organizada. Comisionado, por último, le agradezco mucho que hayas estado con nosotros y no sé si quiere mandarle algún mensaje a la ciudadanía que nos escucha en todo el país. Sí, claro, más que todo agradecerte la entrevista, de verdad, para nosotros es muy importante estar acá un 15 de agosto y felicitar a toda esa comunidad, toda Panamá, y más que todo darle un mensaje, más que todo, que sigamos creyendo en nuestros programas preventivos, que sigamos creyendo
en que cada policía que está en la calle, cada fronterizo que está en la calle, cada aeronaval que está en la calle, está para cumplir la Constitución y brindarle una seguridad. Lo que nosotros sí queremos es que nos ayuden con esa información que tienen de primera mano, más que todo porque es el ciudadano el que sabe dónde venden droga, es el ciudadano que sabe quién es el que está golpeando a esa señora que es vecina de él, y nosotros con estas informaciones nosotros podemos fortalecer más que todo nuestras operaciones, podemos fortalecer nuestra seguridad ciudadana y darle más respuesta, más que todo, y también darle un mensaje a todos esos policías que están aportando su grano de arena en la seguridad ciudadana. Dios bendiga su trabajo siempre, salimos de la mano de Dios cada día a brindar un trabajo de seguridad y lo hacemos con mucho amor, lo hacemos de corazón, y de verdad Dios bendiga tu trabajo aquí en el periodismo también. Muchísimas gracias, comisionado Larry Solís, gracias por estar con nosotros acá, subdirector del Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, y esta es su casa, así que siempre están bienvenidos ustedes. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Esta es La Mañana en Compu Radio.